Elo, charla doble vamos a hacer de Bishmat Abraham Ben Rachel. La fecha de hoy es mañana. Estamos comenzando, muchachos. Hoy es Rosh Hodesh. Sí. Hoy es Rosh Hodesh Adar. Empieza el mes de Adar y la Gemara es muy contundente. Difícil, ¿no? Esa es una de las cosas más difíciles que tiene el judaísmo, como si fuera poder manejar los estados de ánimo de la persona a lo largo del tiempo. La Gemara dice que cuando comienza el mes de Av, la persona tiene que disminuir en alegrías. La persona tiene que disminuir en alegrías. No puede hacer cosas que le generen alegría, felicidad. Por eso, cuando una persona está organizando una fiesta, o por ejemplo, si a un chico, un casamiento obviamente que no se hace en esos días, salvo situaciones muy específicas, estamos hablando de Tisha B'Av, que es cuando conmemoramos la destrucción de Bet Hamikdash. Pero, por ejemplo, un pibe hace el bar mitzvah, le toca la fecha en esos días, no puede poner música. Se conmemora, se va al CNI, se pone el tefilín, se lee el sefer, no puede poner música. O sea, todo lo que sea alegrías, no se puede tener ropa, depende de la comunidad, pero algunos ya ni siquiera comen carne en todo el mes. Es bastante complejo y de alguna forma la Gemara te ordena que cuando comienza a partir de ahí todo lo que a la persona le pueda generar satisfacciones tienen que evitarlo. Pero por otro lado, que eso uno puede agarrar y decir, lo controlo. ¿Por qué? Bueno, empezó no como, me encanta comer carne, no como carne, lo controlo. Empezó tengo un traje nuevo, no me lo estreno. Lo voy controlando. Tengo que hacer una fiesta, espero que termine Tisha B'Av y después del 10 de Av organizo la fiesta. Eso uno lo puede llegar a controlar. Todo lo que le genera una alegría, lo pospone. Pero ahora viene, cuando comienza el mes de Adar, ya ahí tenemos un desafío mayor. ¿Por qué? Así como en el mes de Av, la Gemara te dice disminuir las alegrías, en el mes de Adar la Gemara te dice aumentar en alegrías. Ahora, cuando empezó el mes de Av, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Se aumentan las alegrías. Ahora, las alegrías dependen de nosotros. O sea, uno puede manejar, ahora tengo ganas de tener mucha alegría, tengo ganas de tener poca, dependen de nosotros. Uno puede evitar en Av no hacer cosas que le generen alegría, si es que le llegó a la mano la posibilidad de hacerlo. Tengo la posibilidad de ir a hacer una cena, espera que pase como dice la Caro Couture, pasa a Eja y después la hace después de Eja. No. Pero uno puede decir, bueno, ahora me dicen los Jamín que aumento las alegrías. Y hay cosas que no son. ¿Dónde se consigue la alegría? ¿Dónde se consigue la simja? ¿Cómo uno puede generar esa simja? Normalmente, cuando a alguien le toca o le llega algo que le da alegría, se pone contento. Pero de ahí a buscarla, a generarla, ¿cómo hago yo para aumentar en alegrías? Cuando tengo un ritmo de vida que está ya predeterminado, que está un poquito repartido en lo que sería mi vida laboral, mi vida de familia. Yo ya tengo un combo hecho. ¿Cómo aumento alegría en mi vida en este mes? Porque es en este mes, no es que antes de ayer no teníamos esta sugerencia de los jajamín. Ahora tengo que aumentar la alegría. Y para eso vamos a entender lo que representa el mes de Av, el mes de Adar, y qué fue lo que pasó en el mes de Adar. Nosotros nos comenzamos a preparar para conmemorar en Adar Purim. ¿Está bien? Para conmemorar en Adar Purim. Vamos a hablarlo quizás la semana que viene, hacemos una charla de lo que es Purim, pero en grandes rasgos, lo que sucedió en Purim fue una cosa realmente inédita en la historia de la humanidad, porque había un pueblo condenado al exterminio, y ese pueblo, que era el pueblo judío, revierte la situación, no solo que no lo exterminan,
sino que se cobra de alguna forma justicia por mano propia, prevaleciendo su postura, y encima de todo, el pueblo judío ligado a la conducción del reino, o sea, porque Mordecai termina siendo el asesor del rey, y todo lo que él dice se termina haciendo. O sea, una situación que realmente es improbable, una situación que realmente es ir de un polo al otro. Eso es lo que pasa en Purim. Un pueblo que está al borde del exterminio, pero el exterminio total. Para hacer de cuenta, vamos a poner en cosas que nosotros podamos llegar a comprender, ¿no? Ponernos en nuestra mente hoy. Entonces, en vez de que haya sucedido la barbaridad impensada, ilógica y racional de Alemania, imagínense que no hubiera sucedido, no solo que no hubiera pasado de la Shoah, sino que encima el pueblo judío hubiera terminado en el gobierno de Alemania. Esto fue lo que pasó. O sea, había un plan para matar a todos, y no solo que no pasó, que no se murió nadie, sino que encima prevaleció el pueblo judío por sobre sus enemigos. Esto fue lo que pasó. También nosotros lamentablemente no lo llegamos a ver, y sabemos historias opuestas a lo que pasa en Purim. Entonces llega el mes de Adar, y nosotros ante esa situación, creo que tenemos que hacer, obviamente que hay una serie de cosas que lo podemos hablar la semana que viene acerca de cuáles son las mitzvot del día, pero ya por de pronto lo primero que tenemos que empezar a hacer es comenzar el mes y empezar a vivirlo de una forma distinta a como se vive todo el mes. Y pregúntale a los Jajamim, si Purim fue más adelante, fue a mitad del mes, ¿por qué empezamos desde ahora que vivimos alegría? Porque en realidad el mes de Adar es un mes en donde el pueblo de Israel es de alguna manera favorecido por los astros. El pueblo de Israel es favorecido por los astros. Si bien el pueblo de Israel está por sobre encima de la astrología, Israel le mala mina masal. Pero hay una cuestión, que todo lo que le suceda al pueblo judío en Adar va a ser positivo. Por eso los Jajamim le recomiendan a una persona: si un yehudí tiene un conflicto con una persona que no es judía, ¿no? Tiene algún juicio, tiene algo, le dicen no avances con ese juicio en nada. Pero tenés que resolverlo en Adar. Porque en Adar te va a ir bien. ¿Por qué? Porque el masal del pueblo de Israel, de alguna forma la suerte del pueblo de Israel es buena. Es buena suerte, es un mes de buena suerte. Piscis, hoy dijeron que era con los peces. ¿Cuál es el signo del mes de Adar? ¿Cuál es el signo del mes de Adar? Dadim. Piscis o los peces. ¿Está bien? Hay una explicación que dice que ahí el masal se compara con el de los peces. ¿Cuál es el masal de los peces? Los peces viven y se desarrollan en el agua. ¿Está bien? Y toda la vida de los peces es en el agua. De la misma forma, el pueblo de Israel vive y se desarrolla en el agua. No porque hagan ser o padecer, sino porque Eimaim es la Torá. La Torá está comparada con el agua. Entonces, cuando el Yehudí está viviendo en el agua, está desarrollándose en el agua, entonces está cumpliendo con su función. Por eso las cosas salen bien. Porque así como el pez en el agua, ¿vieron como pez en el agua? ¿Qué significa como pez en el agua? Está a sus anchas, está bien, está tranquilo, está cumpliendo con su función. Bueno, cuando el Yehudí, en este caso, en este mes, el masal son los peces, el pez se desarrolla en el agua, el Yehudí se desarrolla con la Torá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Yehudí está desarrollado con la Torá, todo le sale bien. ¿Por qué? Porque está cumpliendo, como dijimos la semana pasada, está cumpliendo a la perfección con su misión, con su función en la tierra. Está haciendo exactamente la voluntad de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este Yehudí? La voluntad de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué quiere volver de un Yehudí que se ocupe de la Torá? El Yehudí se ocupa de la Torá, es pez en el agua. La vez pasada yo le explicaba, estaba hablando con mis hijos, y le decía acerca de el motivo por el cual una persona, nosotros tenemos una religión que no está personificada ni personalizada en nadie. Un poquito, Julián, de ese libro que me prestaste,
La religión judía no tiene un personaje de referencia. Nosotros tenemos a Boreolam y tenemos uno de los 13 principios de fe, que Boreolam no tiene cuerpo ni forma de cuerpo. No está personificada la imagen de Dios, ni personalizada en nadie. En nadie. ¿Está bien? Entonces yo le explicaba a mis hijos que la persona, el yudí, tiene que tener cuidado respecto de los rabanim. ¿Qué significa respecto de los rabanim? ¿Qué significa? Obviamente que nosotros debemos a los rabinos, a los familias, le debemos respeto, le debemos cabot, muchas veces viene un rab grande, y la gente va y le pide una verajá a todo. ¿Cómo funciona eso? Si nosotros tenemos la posibilidad de agarrar el sidur, yo voy al CNIS y listo, tengo contacto directo con Boreolam. ¿Para qué quiero hablar con un secretario? Por más que sea el mejor de los secretarios. Si vos tenés la posibilidad de hablar con un presidente o hablar con el secretario personal del presidente, te dan a elegir. ¿Con quién habla de los dos? El presidente. Tengo acceso directo. ¿Para qué quiere que hable con el secretario? No para menospreciar al secretario. Pero si tengo acceso directo. Entonces, ¿por qué las personas van a un rab a pedir una verajá? Pues no está mal. Lo que sí está mal es cuál es el fin que la persona tiene al ir a pedir una verajá a un rab. Boreolam te puede cumplir directamente lo que vos estás necesitando. No hace falta un intermediario. Vos querés agarrar el sidur, abrir tu corazón, abrir el libro y clamarle a Boreolam. Boreolam sabe lo que pasa dentro de tu corazón. Y Odea Machshevot Adam, otro de los principios. Boreolam sabe lo que pasa dentro del corazón. Entonces, ¿para qué necesitas un intermediario? ¿Para qué? Acá es cómo funciona el mecanismo cuando una persona le pide una verajá a un rab. ¿Por qué una persona va? Porque en realidad, cuando una persona va y le pide esa verajá a ese rab es un santí. Fíjense cómo funciona la cosa. ¿Qué hace este rab? Vive de acuerdo a la voluntad de Akadosh Baruj. Entonces, todo lo que Hashem quiere de esta persona lo hace. Este rab vive de acuerdo a su misión. ¿Cuál es su función en el mundo? Lo hace. Cuando llega el momento de que esta persona, este rab, le pide algo a Boreolam, Boreolam dice, cumple con mi palabra, yo tengo que cumplir con la palabra de él. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros quizás no cumplimos nuestra misión, nuestra función al pie de la letra. A veces, por vicisitudes, circunstancias, nos desconectamos, hacemos cosas que no tenemos que hacer, no somos atiquí, que cumplimos todo al 100%. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Boreolam, escuchame una cosa, Boreolam, necesito tal cosa, y Boreolam te dice, bueno, yo también te plano otra cosa, y va pasando que Boreolam es piadoso, nos aguanta, nos da mucho más de lo que nos tiene que dar, pero nosotros no tenemos un cumplimiento de rajatabla. Cuando vamos a un santí, que todo lo que dice Boreolam, el santí que hace, Boreolam no puede decir que no. Ah, pará. Gastón me pidió una tefilá, pero bueno, Gastón tengo que arreglar algunas cositas con él y después le voy a dar lo que le pide. Ah, pero pará, hay un jajam, hay un rab, que está pidiendo para que a Gastón se le cumpla esa cosa. Lo que no le hago directo a Gastón, lo hago a través de la verajá. ¿Por qué? Al rab no le puede decir que no. A mí, bueno, no le puede decir que no, al rab no le puede decir que no, pues es a ti. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el Masal de Israel es bueno en Piscis, en Dagim, en Adar? ¿Por qué es bueno? Porque es el momento en donde el pez se maneja en el agua. El Yehudí se maneja con Torah, y entonces todo lo que él está esperando, necesitando, Boreolam se lo da. ¿Por qué? Porque es el momento en que está cumpliendo el Yehudí con lo que tiene que decir, ¿quién falleja? Nosotros decimos, ¿quién fallenu veloz? Boreolam le decimos, Torah es nuestra vida y es lo largo de nuestros días. Es por el estudio de Torah. Siempre decimos nosotros, la Torah nos protege, la Torah no. ¿Por qué? ¿Cuál es el escudo de la protección de la Torah? ¿Por qué? Estás inmune, cumpliste con tu misión, cumpliste con tu misión. Eso es lo que pasa en Adar. Ahora, fíjense una cosa, antes de que hablemos de Purim, quiero contar algo que también sucedió en Adar, antes de Purim, que es el día 7 de Adar. ¿Qué pasó el 7 de Adar? Nació Moshe y murió Moshe. El mismo día. Murió el día de cumpleaños.
No, Ah, que nació. no es que nació, murió. Ah, pues lleva 120 años. Ah, Está bien la aclaración. No, está bien la aclaración. Nació el 7 de Adar. Uno conoce la historia. 120, no, pero ¿cómo se la historia? Ah, Si Moisés te va a Torah. ¿Qué historia La tenés? de Moisés, pero no sé. ¿Tenés el tratado de Moisés? Me falta él. ¿Pero por Moisés? No, mi negro. Ah, Por un Moisés. ponele rapero. Ponele rapero. Ahí está. Moisés rapero. Mucho no gustó, pero después. No podía. Me hubiera preguntado antes. Para que me diga que no, pues lo hice y ya está. Nació Moisés un 7 de Adar. Vale la aclaración. Nació Moisés un 7 de Adar. Pasaron 120 años. Y ese día de cumpleaños murió. Por eso nosotros decimos, cuando uno cumpleaños, 120 años. ¿No? Pero y fueron completos. Entonces, de este hecho que pasa en Adar, nosotros tenemos dos cosas para aprender o para pensar. Primero, ¿a qué parece? Me está llamando una clienta que me está volviendo loco. Me voy a atender, es una clienta, por favor, muchachos, no me corten, ¿eh? Me mandó mucho. Va a pensar que corté para la clienta. Ahí, Emilio. Un pequeño corte. Ya hice la venta. Sigamos con la charla que ya vendí. Bueno, 120 años. Hay dos cosas para aprender de lo que sería el nacimiento y la muerte de Moisés. Dos cosas, dice el Jamín, que una persona tiene que aprender. Uno, el temor al juicio divino. Y otro es la esperanza de la salvación. Una de las cosas, después de 120 años, que le preguntan a la persona cuando llega al mundo venidero, ¿qué le preguntan? Trabajó con honestidad. Si trabajó con honradez. Si fue honesto en su forma de trabajar. Otra, si fijó momento de estudio de Torah. Otra si esperaba el Mashiach. Y otra si esperaba el Mashiach. Había 6 preguntas. Otra había si se fue a la vez. Si se fue a la vez, yo te la pregunto. Son 6 preguntas, pero son 3 las más conocidas. Sí, está en la Gemara, pero no me acuerdo ahora cuáles son las otras 3. ¿Se sabe? Sí, está en la Gemara, está la gente de las 6. En la Gemara, creo que la Gemara, no me acuerdo. Pero bueno, las preguntas son: ¿trabajaste de manera honrada? Esa es la primera pregunta. Al momento de comercializar tu trabajo, hacer tu trabajo, ¿fuiste honesto? Primera pregunta. Segundo, ¿fijaste horas, momentos de estudio de Torah? Nosotros, por ejemplo, venimos todos los miércoles, después de 7 años, sí, todos los miércoles nosotros nos juntamos. Bueno, también fue un momento por semana, pero fue fijo. Cumplimos con esa pregunta. Fijé mi estudio de Torah. Y otra pregunta. Primero la dejamos pasar. La primera no sé. Lo único que se me vamos con la tercera. Tercera. Si esperaste la Yeshua, esperaste la salvación. Bueno, nosotros hay una forma de cumplirlo todos los días. Cuando nosotros decimos no, pero cuando decimos la mirada. La vida deja. Quiere Yubateja Kipiti Colayó. A tu salvación estoy esperanzado cada día. Entonces le van a preguntar: ¿ansiaste la salvación a lo largo de todos los días de tu vida? Eso es lo que se le va a preguntar. Del nacimiento y la muerte de Moshe tenemos 2 cosas para aprender. Hay un montón de cosas, pero hay 2 cosas para aprender. Primero, saber que en el mundo
hay un juicio. Y nuestras acciones son medias. Y segundo, ¿cómo se puede esperar la Yeshua en cualquier circunstancia? ¿Por qué dicen los Jajamín trae el libro aprende de la muerte de Moshe el juicio? Que hay un juicio. Aprende por qué. Fíjense, Moshe. Desde el momento que Moshe nació, desde que nació, que está iluminado desde el llamado. Él nació, la casa se llenó de luz. Ya la profecía signó todo lo que sería el nacimiento de Moshe. Miriam, su hermana, que tenía 5 años, tuvo una profecía que fue la que le dio origen al nacimiento de Moshe. ¿Por qué? Resulta que, claro, resulta que Amram, el papá de Moshe, era un líder, era como se dice, gadorador, era un grande de esa generación. La gente lo veía y aprendía y lo seguía. Cuando Paró hizo el decreto, ¿cuál era el decreto? A los niños varones que nazcan los vamos a tirar al río. ¿Por qué fue ese decreto? Porque los astrólogos, los hechiceros de Paró, vieron que el Salvador de Israel iba a ser un varón. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a ser un varón y el Dios de los hebreos hace justicia del agua. Entonces hay que ahogarlo en el agua para que realmente no haya Salvador, que el pueblo hebreo siga siendo los esclavos. Pero ellos no sabían quién iba a ser el Salvador, quién iba a ser el Redentor. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaban a tirar a todos los hebreos, a todos los nenes. ¿Era nene? Se moría directo. Si era hija, que viva. Pero si era nene, que se muera. Lo tiran al río directo. Directo, ¿por qué? Porque no sabemos quién va a ser. Pero hubo un decreto que todo varón que naciera se tiraba al río. Después el decreto fue peor todavía. ¿Por qué? Porque le advirtieron a Paró, al principio era con los nenes hebreos, pero después estos hechiceros le advirtieron a Paró que el Salvador iba a crecer en una casa egipcia. Entonces, ¿qué dijo Paró? Matamos a todos los varones, a los egipcios y a los hebreos. El decreto fue para los egipcios también. Entonces, nacía un varón egipcio, de un papá egipcio. Con la mamá egipcia nacía un varón, lo tiraban al río también. Ya después ese decreto pasó, nada más que, fíjense, la idea esta del odio al judío, que supera el amor hacia un propio hijo, ya viene bueno, cuando hoy una familia manda a su hijo a inmolarse con tal de matar a los judíos. O sea, y lo dijo Golda Meir, la paz con los pueblos árabes va a existir el día que ellos quieran más a sus hijos de lo que nos odian a nosotros. O sea, fíjense el concepto de Paró, no es una cuestión nueva de los últimos 50 años. Paró que dijo, van a ser El Salvador y no sabemos de dónde sale, si es de ellos, de nosotros, matamos a nosotros, a nosotros también. Mueran todos, con tal de que no se salve el pueblo judío, mueran todos. Miriam, ¿qué le dijo? ¿Qué dice papá de Moshe? Papá de todavía no había nacido Moshe. ¿Qué le dice Amram a su esposa Yochebed? Mi amor, ¿para qué vamos a seguir? A ver si todavía quedas embarazada de un varón y lo matan. Se divorció de su esposa. Todo el pueblo de Israel vio que Amram se divorció, ¿qué hicieron? Se divorciaban de su esposa. Vamos a seguir al líder. Vino Miriam, tenía 5 años, le dice, papá, vos sos peor que Paró. Así le dijo. Vos sos peor que Paró. ¿Cómo me decís algo así? Le dice. Paró hizo un decreto que iba a tirar al río a todos los varones. Pero vos hiciste un decreto contra los varones y contra las mujeres. Porque al separarte de mamá, ya no tenés la chance ni siquiera que nazca una niña mujer. Quiere decir que con Paró teníamos un 50% de probabilidades, con vos tenemos 0% de probabilidad. Pero más todavía, ¿qué le dijo Miriam con 5 años? Y yo sé que mi mamá va a engendrar y van a ser de ella el Salvador de Israel.
Ya Miriam tuvo profecía. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Dice los Jamim, aprende la rigurosidad del juicio que hay en la tierra. Que Moshe, que nació de una profecía, que toda su vida él se dedicó a estar al lado de Boreolam, ayudó al pueblo de Israel, estuvo recibiendo la Torá de Hashem, estuvo en el cielo, luchando con ángeles, estuvo viviendo 40 días abajo del trono celestial de Akadosh Baruj Hu, hablaba con Boreolam cara a cara, cara a cara. Cuando ayer le decía a Moshe, directamente Moshe estaba ahí, o sea, no es que había una preparación de 6 días antes de hablar con Akadosh Baruj Hu, él directamente hablaba del momento que ayer le decía. Paró el sol en el cielo, en una guerra que Moshe paró el sol, abrió el Yamsú. ¿Cuántas cosas hizo? Las plagas en Israel. Él escuchó los 10 mandamientos y él se los dijo al pueblo. ¿Cuántas cosas hizo Moshe? Y resulta que hubo un acontecimiento que le determinó su muerte. Un acontecimiento, ¿qué pasó? Estaba el pueblo de Israel en el desierto, estaban con sed, desesperados, se había muerto Miriam, se había cerrado el pozo que alimentaba de agua a toda una nación, y la gente estaba enardecida. Entonces, ¿qué dice ayer? Le dice, anda vos con tu bastón, parate frente a la piedra, que era el pozo de Miriam que se había cerrado, y decirle a la piedra que se abra y que saque agua. ¿Está bien? Esta fue la misma que ayer me dio a Moshe. Vamos a llegar a la piedra, le habla y no saca agua. Y la gente se lo quiere comer vivo. Entonces, ¿qué dice Moshe? Esto ya me pasó hace varios años, que una vez el pueblo tenía sed, y no, también con agua. ¿Qué dijo Moshe? Ya me pasó esto, ya me pasó. Que la gente que fue justamente después, ya, fue, claro, fue después de que se partió el Yamsú, después que se partió el Yamsú, que no tenían agua para tomar en Barata, ahí, a los 3 días de Yamsú, a los 3 días de Yamsú, no tenían para tomar. ¿Qué dijo ayer? Andá, parate frente a la piedra, golpeala con tu bastón y va a salir agua para que tome toda la nación, que tome. No, eso no fue en Barata, eso en Barata fue otra cosa. En Barata tiró el bastón. Pero bueno, se había tirado un árbol al agua y se había hecho dulce. Acá no había agua, golpeó, que fue después de la carne, golpeó, porque siempre dijo, golpea la piedra que va a salir agua. ¿Qué dijo Moshe? Esto ya me pasó. Quizás no tenía que hablarle a la piedra, quizás tenía que golpearla. Esto fue en Meribá. Agarró, golpeó la piedra una vez, la golpeó 2 veces, salió agua. ¿Qué dijo ayer? Yo te dije que le hables, no que le pegues. Por esto, por no santificar mi nombre en presencia de todo el pueblo, no vas a entrar a la tierra de Israel y vas a morir en el desierto. Pero escúchame, todo lo que hizo Moshe no alcanzó para contemplar un error, una confusión en un momento de extrema urgencia y emergencia. Esto nos muestra a nosotros, en la categoría de Moshe, no fue suficiente. Esa palabrita que no cumplió la Akadosh Baruj Hu, que significó el desenlace que él tuvo. ¿Qué quiero decir con esto? No para dar miedo, pero nosotros hacemos acciones, que cada acción está medida. Aún cuando la intención es buena, cada acción está medida. Eso no podemos desatenderlo nosotros. Tenemos que saber que nuestro Dios es un Dios piadoso, es Rahman. Con las acciones que hacemos, hay alguien que las está viendo y que las está evaluando y que las está analizando. La persona al menos que tiene este concepto, nosotros no somos de repente, pero quien tiene este concepto va a ser un poquito más cuidadoso, se va a cuidar un poquitito más. Ahora, otra cosa que tenemos que aprender, dijimos 2 cosas. Tener en cuenta que hay un juicio, hay un día. Esa es una. La segunda, la esperanza de la Yeshua, de la salvación. Y esto es... Esto es lo que yo quiero dejar como mensaje en la clase de hoy. ¿Qué fue?
lo que pasó en Adar. ¿Qué fue lo que pasó en Adar? Pasó lo impensado. Pasó lo que no podía suceder nunca. Se dio vuelta la situación. Se dio vuelta la situación. Eso mismo fue lo que pasó en Misraim. ¿Qué pasó en Misraim? La realidad es que no había chances. ¿Qué chance puede haber? A ver, vamos a pensar, ¿qué chance puede haber? Y esto lo aprendemos en el nacimiento de Bush. Cuando habían guardianes egipcios que controlaban el tiempo de embarazo, anotaban. ¿Qué te embarazaste? ¿El día 1? Bueno, iban todos los meses a controlar. Hasta que el noveno mes, iban a ver, ya estaba en el momento de tu nacimiento, a ver, venía y nacía, agarraban al bebé. De la panza de la madre lo tiraban al río directo. Directo. ¿Qué chances podía haber de tener esperanza de la Yeshua en ese momento? ¿Quién podía tener una esperanza de Yeshua? ¿Quién podía pensar que la Gemara te dice, te van a preguntar eso? Pero ¿de qué Yeshua me estás hablando? No hay chance. El bebé no alcanza a estar en los brazos de su mamá, de su papá, porque los egipcios controlaban y lo sacaban directo del vientre al río. ¿Qué expectativas podía llegar a haber de Yeshua en un contexto como ese? No tenían ahí un problema del dólar, tenían un problema de que morían, mataban a sus hijos. Pero, sin embargo, ¿qué le dijo Miriam a su papá? No importa, papá, vos tenés que tener familia. ¿Cómo te separás de mamá? Vos tenés que seguir adelante, porque allá nos va a salvar. ¿A quién se le ocurre una cosa así? ¿Quién te va a salvar? ¿A quién se le puede ocurrir una cosa así? ¿Quién puede tener esperanzas, expectativas? ¿Saben por qué no había expectativas? ¿O por qué no tenemos expectativas? Porque nosotros vemos hasta acá, hasta donde llegan nuestros ojos, vemos nosotros. Entonces, como vemos hasta acá, no hay esperanzas. Lógicamente, racionalmente, no hay cómo salvar. ¿Y de qué Salvador me vas a hablar? No tenemos chance. Tenemos la potencia que nos está oprimiendo. Bueno, nació Moshe. No contento con eso, hay dos versiones. Una que nació 3 meses antes, otra vez que en realidad estaba embarazada 3 meses antes de darse cuenta, y cuando se volvió a casar con Abraham, con Yochebed, ahí creyeron que estaba embarazada, pero en realidad estaba embarazada cuando se divorció. Entonces lo cierto es que nació 3 meses antes del conteo que tenían los egipcios. La mamá lo guardó en su casa durante 3 meses, pero cuando llegó el noveno mes, dijo, ya está, me lo van a venir a sacar, van a preguntarme y van a ver que el nene, ¿qué hizo? Le tiró el agua a ellos. Le tiró el agua a ellos. Le puso una canastita y le tiró el agua, ya está. En vez de que lo tiren ellos, lo tiró yo. Tenía la mamá, Yochebed, tenía esperanza de que Moshe iba a vivir. ¿Para qué lo tiró al agua? Ella sabía cómo iba a seguir la película, porque nosotros, que sabemos cómo es la cosa, lo tira al agua, lo salva a la hija de Paró. Bueno, lo agarra a la hija de Paró. ¿Qué chances hay de que viva? La hija de Paró. Desde ahí salían a matar a los hebreos. ¿Qué chances hay de que este chico viva? No solo que lo agarra, lo rescata, sino que encima de todo lo hacen crecer como si fuera de la realeza. El mismo que dictaminó, que decretó matar a todos los judíos, fue el mismo que lo hizo crecer, que lo alimentó, que lo educó, que lo cobijó, que le dio amor. Y él sabía que era hebreo. Ya vamos viendo que hay un manejo que va más allá de nuestra lógica. Vamos viendo que pasan cosas que a nosotros no nos podemos imaginar nunca. Bueno, este hombre, Moshe, crece, se da cuenta de que algo funciona mal con el pueblo, mata a un egipcio, es condenado al exilio, se escapa, vuelve después de 40 años. Vuelve después de 40 años, ya está. Se fue Moshe. No hay WhatsApp, no hay Instagram, no hay nada, se fue. Se fue. ¿Entendés como vos? El tipo se va a Mar del Plata y no tiene el teléfono. Así, a lo Moshe. No, se fue a Mar del Plata. Sí. Vino de Mar del Plata, ¿querés que te muestre? Vino de Mar del Plata, vino directo. Tipo Mar del Plata, sí. Otro. Va
a Córdoba. No prendió el teléfono. Muy bien, muy bien. No prendió el teléfono. Bueno, no, vos imaginate. Vos, para aquellas personas que ven esta charla grabada. Perdón. No. Para aquellas personas que ven la charla grabada, esto pasa siempre. Hablamos de Torata, están todos dormidos. Hablo de Mar del Plata, Córdoba, se despiertan todos. Es una cosa de loco. Estoy ya desanimado. Gracias por venir. No, pero esto es una desazón. Están todos dormidos. Digo, están todos dormidos. Digo, Córdoba se despiertan todos, Villa General Belgrano. Bueno, volviendo. Intentando volver. Sí, bueno, espero que toque. Papá. Se va Moshe, se escapa de Egipto, Moshe. Pasa 40 años fuera de Egipto. Pasa 40 años fuera de Egipto. ¿Quién se puede imaginar que va a volver Moshe, que va a volver vestido de una misión, elegido por Borolán para salvar? ¿Quién se puede imaginar? Ya está, se escapó. Va a volver, salvó a Israel. Y volvió. Y volvió, y toda la historia ya es conocida. Y enfrentó a Paró, y enfrentó a ese imperio, y enfrentó al sistema. Y el pueblo de Israel salió en libertad de un lugar donde no se podía salir. Era imposible escaparse de ese lugar. Y no solo que no se escaparon, sino que el pueblo judío, el pueblo egipcio, le pidió y lo acompañó con fiesta, con regalos para que se vaya. ¿Qué pasó? Y esto es Adar. Y nosotros comenzamos la charla diciendo, ¿cómo hago para aumentar en alegrías? Yo puedo disminuir alegrías. Todos podemos disminuir alegrías. ¿Aumentarlas? ¿Dónde se consigue la alegría? ¿Dónde? ¿Dónde hay? Quiero alegría. A ver, ¿dónde hay? Camarada, la alegría no siempre la tiene. Riri Hananiah, viene acá ya, hombre. Ya ese es el final de Shiu. Río de Janeiro. Es muy bien, el Río de Janeiro. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ves? Yo tengo alegría. Siempre. Siempre. Negro sofrita. Ya cambió. ¿Cómo conseguimos nosotros alegría? Y hay una respuesta que realmente es tan simple, está al alcance de nuestras manos. Nosotros miramos, acuérdense de este concepto, miramos hasta donde llegan nuestros ojos. Y a partir de ahí es que juzgamos, es que vivimos, es que tenemos expectativas bajitas. ¿Por qué? Tenemos expectativas de cuánto, de 1,70 m, 1,80 m, hasta ahí. Más que eso no tenemos expectativas, porque no llegamos más de eso. Pero si nosotros agarramos y dejamos esa lucha, y entendemos, como dijimos la semana pasada, que hay un Borolán que es ilimitado, que todo lo puede. O sea, no hay cosa que él no pueda. Puede reconvertir en un instante una situación. Un pueblo que está condenado a la muerte total, de repente pasa a dominar la situación. ¿Cómo se entiende algo así? ¿Cómo se entiende algo así? Muy simple. Hay una causa que lo puede todo. Entonces ahora vamos con la pregunta. ¿A vos te cuesta conseguir la alegría? ¿A vos te cuesta saber cómo ser feliz? Muy sencillo. Entendí que hay una causa decía anhelar a Yeshua. Yeshua no solo es la llegada del Mashiach. Salvación no solo es la llegada del Mashiach. Cuando nosotros decimos en la Midá, tu salvación la esperamos todo el día. Jajamín recomiendan anhelar la llegada del Mashiach, pero también pedir por esas cosas que vos estás necesitando, por tu salvación particular, independiente. También esperala, también deseala y pedísela a Borolán, porque lo puede hacer. Hashem lo puede hacer. Entonces, cuando la persona entiende este concepto,
entiende cuál es la potencia que tiene Akadosh Baruj Hu, entiende lo ilimitado que es, entiende que no tiene fin, que no tiene límites y que todo lo puede. ¿Cómo no se está contento? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te da angustia? Si está lleno y está a tu lado, no es que lo tengo que ver mañana, che, mañana tengo una reunión con el presi. No, está acá, ahora. Acá lo tenés. Entonces viene los Javi y dice, empezó a aumentar alegrías. Se puede aumentar en alegrías. Se puede. Nosotros sabíamos lo contrario, sabíamos cómo se disminuye el montón de alcohol. ¿Cómo se aumentan alegrías? Muy simple. Sabés que te acabó su arrojo. Tenés esperanzas en ayer. Tenés expectativas. Anhelá, deseá, esperá la salvación. Esperá el Mashiach. Esperá también tu salvación. Y si vos sabés que ayer lo puede todo, y puede incluso lo tuyo, porque salvó a tantas oportunidades, salvó al pueblo entero, millones de personas, ¿no te va a salvar a vos? Tenés una situación que te apremia, ¿no te va a salvar a vos? ¿Qué lo pudo? Vos cuando decís que ya Yamsuf, partió el Yamsuf, hundió a los egipcios, y eso sí, ¿estás convencido? ¿Y no te puede ayudar a vos? Esa es la alegría que tenés que tener en Adán, que ayer lo puede todo, y que si encima de todo vos te movés como peces en el agua, tenés muchas más chances, muchas más probabilidades de recibir y esperar de recibir y ver lo que estabas esperando. Pedí a Boreolán, no dejes de pensar, no dejes de tener esperanzas, no dejes de tener expectativas, y que ayer pueda hacer todo lo que vos necesites, te puede salvar de cualquier situación, y es el momento adecuado para pedirlo y para hacerlo. Porque estamos en el mes de Adar, en el mes de todo lo bueno, nos puede pasar. Muchachos, ahora vamos arriba, vamos que estamos carnaval. Vamos, bien. Muchas gracias. ¿Sí hacemos Candish? Ahí. Ahí.